Papá y mi mamá teníamos una familia común y normal. Planificaron que nuestra vida económica mejorara. Le dice mi papá a mi mamá: ¿por qué no te vas para Los Ángeles, a Estados Unidos? Mi mamá se iba a venir y ella nos iba a ayudar a que todos nos viniéramos para acá. Fue difícil separarnos de mi mamá, hermano, porque mi hermano menor quedaba de 6 meses de haber nacido. Yo no sé si usted fuera padre o madre, dejara 5 hijos. Hermano, la única persona que vivía con nosotros era mi abuelita, se llamaba Emilia, y nosotros de cariño le decíamos Mamila. No vaya a creer que es Pacha, oye. Y mire, hermano, Mamila vivía con nosotros y nos separamos en una madrugada. Mi mamá se vino para Los Ángeles, California. Nos quedamos solos, lloramos todos juntos. Mi papá se quedó triste. Pasó el año 85, el año 86, el año 87, el 88 y no recibíamos ni una llamada de mi mamá desde Los Ángeles hasta El Salvador. No recibíamos ningún saludo. Se quedaron olvidadas todas las promesas que mi mamá nos hizo a nosotros, como hijos, como niños. Y en el año 89 sufrimos la última ofensiva. No sé si ustedes se acuerdan, en El Salvador fue la última ofensiva. Fue donde la guerra estuvo hasta el tope, hermano. Fue la época más difícil. Mi papá recibe un paquete desde Los Ángeles, California, allá. Y nos dice: hijos, viene un paquete de Estados Unidos. Nos reunimos todos en la casa, en medio de las balas y de las bombas. Y mi papá, contento, comenzó a abrir el sobre. Hermano, cuando comienza a leer los papeles, comienza a llorar enfrente de nosotros. Era una acta de divorcio que mi mamá le mandaba desde acá hasta El Salvador a mi papá. Fue un golpe tan duro en el corazón de mi papá. Fue la primera vez a los 8 años que yo escuché y entendí qué significa la palabra divorcio. Y bueno, mi papá, en su desesperación, no podíamos seguir viviendo en Soyapango. Nos saca huyendo de Soyapango. Nos vamos para una ciudad muy hermosa que se llama Santa Tecla. Y llegamos a Santa Tecla. No se podía estar ahí tampoco, hermano. Había balas, bombas, muertos por todos lados. Y mi papá, en su desesperación, nos dice: hijos, no podemos estar acá, tenemos que irnos. Nos sube en un bus y nos lleva para Guatemala. Dios bendiga la tierra de Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Llegamos a Guatemala, hermano. No podíamos quedarnos ahí. No andábamos papeles, no andábamos documentos, no había ropa para nosotros, no andábamos nada. Salimos sin nada de la casa. Mi abuelita de 72 años de edad, mi papá y nosotros 5. Estábamos en Guatemala y mi papá nos dice: no nos podemos quedar acá, tenemos que seguir. Cruzamos la frontera hacia México. Veníamos ilegales buscando llegar a Estados Unidos, hermano. Llegando a México, llegamos al Distrito Federal de México. Dios bendiga México. ¿Cuántos dicen amén? Llegamos a México. Mi papá se va en su desesperación al consulado de Estados Unidos a buscar que nos dieran visa para poder salir de México hacia Estados Unidos en un avión. Llega llorando al cuarto donde nosotros estábamos y nos dice: hijos, tengo una mala noticia. Al único que le dieron visa es a mí, y a todos ustedes se la negaron. Vamos a hacer algo. Y llorando nos dice: los voy a dejar acá, me voy a ir para Los Ángeles, quédense con Mamila, yo les voy a mandar dinero, voy a pagar coyotes. You know what is coyote? Y mire, hermano, comenzamos a hacer ese plan. Y mi papá se fue. Mire, hermano, si había sido difícil separarme de mi mamá, ahora de mi papá a mis 8 años de edad, hermano, fue un trauma. Y quedarme en un país donde yo no conocía a nadie, no sabíamos a dónde estábamos. Viene mi abuelita en su desesperación, hermano, ¿y a dónde nos vamos? ¿Y para dónde agarramos? Mi abuelita no podía leer ni escribir, hermano. Y sabe, hermano, logramos conseguir un cuartito en un mesón allá en el DF y comenzamos a dormir y a vivir en piso de tierra. Era un cuartito de 1,5 metros de cuadrado. No teníamos comida, no había dinero, y yo en mi desesperación le digo a mi hermano mayor Josué: tenemos que buscar trabajo, tenemos que hacer algo porque necesitamos comer. Fue la primera vez que yo solicité trabajo a los 8 años de edad en México. Fuimos a un mercado y yo agarraba las cajas de tomate, hermano, me las ponía encima, en el lomo, decimos en El Salvador, espalda, y le decía a la señora: señora, déjanos trabajar. Nosotros lo único que queremos es ganar un poquito de dinero. Denos permiso de trabajar. No los podemos dar trabajo. ¿Saben? Lo que vamos a hacer es esto: vengan todos los días, les vamos a dar la fruta que se está pudriendo, ustedes le cortan lo que ya no sirve y agarran lo que está bueno, y así pueden estar comiendo. Todos los días íbamos a recoger fruta, hermano, con mi hermano Josué.
y la llevábamos a la casa, a ese cuartito donde vivíamos. Un día no nos regalaron nada de fruta y una señora nos dice, es que ahora no hay fruta, que se está pudriendo, la tenemos que vender toda. Pero saben, hay una señora que les quiere dar un regalo. Y yo, hey, qué bonito, un regalo, qué chivo, decimos en El Salvador. Y fuimos corriendo, hermano, allá a ese mercado, a ese puesto, y esta señora nos dice, fíjense que aquí tengo 7 cajas de aguacate y no las quiero, llévenselas. Y nosotros comenzamos a jalar, hermano, las 7 cajas de aguacate. Yo hasta el día de hoy, hermano, perdónenme a los que andan de verde, pero yo detesto el color verde. Porque pasamos comiendo 3 meses, desayuno, almuerzo y cena, aguacate, hermano. Mire, yo veía verde, comía verde y hacía verde también, hermano. Pero antes de comernos cada pedacito de aguacate, mi abuelita se arrodillaba y nos decía, hijos, no importa, démosle gracias a Dios, porque Dios es fiel. Aunque sea un pedacito de aguacate, pero tenemos algo que comer. Y me decía versículos de la Biblia, me decía, hijo, en la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mira, hermano, yo veía una convicción en la vida de mi abuelita que penetró mi corazón. Tuvimos que salir de ese cuartito. Hubo un momento que nos perdimos, no hallábamos para dónde agarrar. Yo tenía el número de teléfono de mi papá y de mi mamá acá en Estados Unidos, y en una emergencia así le llamé. Llegamos a una esquina, recuerdo un teléfono público, y lo agarré y le marqué a mi papá. 3 veces no me contestó, no estaba él. Le marqué a mi mamá y a la primera vez me contestó. Tenía años de no escuchar la voz de mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Elías. Y todavía me dice, ¿y quién Elías? Y yo, mamá, soy su hijo. Mire, mamá, ¿y qué pasó con todas las promesas que usted nos hizo? Con todos los juguetes que usted nos iba a mandar. Mire, necesitamos ayuda. ¿Y a dónde están? Estamos en México. No hay para dónde agarrar. Mire, hermano, yo veía los carros, los edificios, las personas caminando. Yo me sentía en medio de la nada. Mis 4 hermanos sentados en una acera, mi abuelita esperando para ver qué me decían, la llamada. Y me dice mi mamá, hijo, solo 3 cosas te puedo decir. Yo no sé si tu papá ya les explicó que yo no tengo nada que ver con ustedes. Segundo, no puedo ayudarles. Y tercero, no tengo dinero. Y se colgó la llamada, hermano. Mire, hermano, esa vez fue el golpe más duro de mi vida. Yo comencé a temblar con el teléfono. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que el único amor que se compara a tu amor me está dando la espalda en el momento más triste de mi vida? A mis 8 años de edad, hermano, yo quería que el mundo me tragara. Quería desaparecer. Y recuerdo que la única que le conté fue a mi abuelita. Y le dije, mamila, mi mamá me dijo esto. Ella comenzó a llorar y me dijo, hijo, bien recuerdo su mano arrugada sobre mi cara y me dijo, hijo, no llore, sea macho, me dijo. Le quiero decir unas palabras, me dijo. En la palabra de Dios dice en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y esas palabras penetraron mi corazón, hermano, y me llenaron en ese momento tan difícil. No sé cómo, hermano, mi abuelita tenía una gracia de Dios tan inmensa en su vida, en su rostro, en sus palabras. Y cada vez que ella me hablaba, sentía que era el mismo Dios hablando a mi corazón. Dios estaba ahí con nosotros a pesar de todo lo que estaba en contra de nosotros. Mi abuelita conoció a gente que venía para los Estados Unidos. Y mire, hermano, no sé cómo, no me pregunte cómo, no me pregunte cuánto, nos separaron a todos y logramos cruzar la frontera. Nos tardamos 6 meses de viajar desde México hasta los Estados Unidos. No quiero preguntar cuántos se han echado ese viaje porque mejor que le quede en su conciencia. Pero si para un adulto es difícil, imagínese para niños que vienen cruzando la frontera. Muchas gracias, hermano, le agradezco. Hermano, logramos cruzar la frontera de México con Estados Unidos y llegamos a Los Ángeles. Unos de nosotros pasamos por el río, el famoso río. Otros de nosotros pasamos por un desierto. Yo no debería de estar aquí, hermano. Probablemente me tuve que haber ahogado de calor o en el agua. El mismo día que logramos encontrarnos con mi papá, llegamos a un apartamento que a él estaban dando permiso de quedarse a dormir en un closet.
en una calle que se llama 43 Play, ahí en Los Ángeles, California. Y ese mismo día que nos abrazamos, las personas de esa casa le dicen, hermano, nosotros no podemos darle permiso ya con los 5 niños más la abuelita, ya son pueblo. Entonces necesitamos que nos desaloje y por favor, pues no sé, no cabemos acá. Esa es la realidad de este país, hermano. Y mire, hermano, comenzamos a caminar. Mi papá agarró su poquita de ropa que tenía y comenzamos a caminar. Llegamos a una calle que se llama Venice, ahí en Los Ángeles. Y recuerdo que mi papá nos llevó a un supermercado que hasta el día de hoy existe, que se llama Nuño Bros. Está en una esquina de Hoover y Venice. Y nos llevó a la parte de atrás y nos dice, hijos, yo quiero que agarren la caja de cartón más grande que puedan, todo el papel que puedan, tráiganselo. Y nos dijo, no importa que no tengamos dónde dormir, no importa que no tengamos ropa, no importa que no tengamos dinero, pero si estamos unidos, eso es lo más importante como familia. Hermano, muchas veces nosotros le damos importancia a las cosas materiales, cuando lo más importante es que Dios quiere que usted se una más a su familia. Y mire, hermano, nosotros ese día caminamos y llegamos a un puente, a un freeway. Nos metimos debajo del freeway y comenzamos a vivir en la calle. Mi papá nos separaba en una esquina, él se iba a buscar trabajo, nosotros comenzábamos a recoger latas y mi abuelita nos sentaba en una acera. Elías, aquí están tus 4 papitas. Susana, aquí están tus 4 papitas. Elí, aquí están tus 4 papitas. Pero antes de que nos las comamos, vamos a darle gracias a Dios. Mire la fe de mi abuelita inyectando en mi corazón que a pesar de todo, debemos de decirle gracias, Señor. Oiga lo que decíamos en esa alabanza. Muchas veces no veo la razón por qué me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Todo lo que nos pasa a los hijos de Dios nos ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, hermano, en esa época nosotros agarrábamos a mi hermano menor, a Elí, que tenía 4 años. Lo aventábamos en los contenedores de basura. Allá en El Salvador, cuando cae algo, decimos cuchumblum. Y mi hermano lo aventábamos y caía dentro del basurero. Y mi hermano, yo le decía, Elí, si encontrás un pedazo de pan, de pollo o de pizza, probalo. Si está ácido, no lo aventes. Pero si sirve, lo vamos a compartir todo acá. Él empezaba a romper las bolsas, a tirarnos las latas. Y sabe, hermano, Elí era un gran malo, que todo, Elí, ¿qué encontraste? Y se estaba comiendo todo adentro del basurero, hermano. Y si usted nos veía a los 5, nos veía a los 5, él era el más gordo de todos. Eso fue lo que nos tocó vivir a nosotros. Hermano, de tanto andar caminando en las calles, un día andábamos en una calle que se llama Alvarado. Y nos encuentra un mexicano y nos dice, Don David, se llama Don David Sotelo. Y don David nos dice, ¿y ustedes a dónde viven? No tenemos dónde vivir, nosotros vivimos en la calle. Miren, yo ya no los quiero ver vivir en la calle. Yo tengo estos apartamentos y tengo un single y se los voy a dar y no importa, vénganse, ya no los quiero ver vivir en la calle. Y sabe, hermano, entendimos que don David era un ángel de Dios, que no nos solicitó crédito ni que nada. No, hermano, váyanse, nos dijo. Ahí me lo pagan cuando ustedes puedan. Para nosotros el entrar a un apartamento pequeño y que tuviera alfombra, hermano, era la gloria. Yo me tiré y me revolqué. Y mire, hermano, tirábamos a mi papá en medio porque mi papá siempre ha sido chiquito, barrigón y panzón, como muchos de los hermanos que están acá. Y lo tirábamos en medio, hermano, y nosotros nos tirábamos encima de él y ahí hacíamos calor y le dábamos gracias a Dios. Mi papá salía a buscar trabajo, mi abuelita, como experta salvadoreña, podía hacer tamales, pupusas, empanadas, las hacíamos y las íbamos a vender a la calle. Uno de los lugares donde yo más vendía es el Parque MacArthur en Los Ángeles. Yo le vendía a negros, a chilenos, a nicaragüenses. Yo no sé qué era lo que vendíamos, pero la gente lo compraba, hermano. Les vendía la soda y me esperaba un ratito para que se la tomaran y después aplastar la lata porque ya la tenía que ir a vender. Y mire, hermano, tenía una práctica para aplastar latas. Lástima que no trajimos latas para darles una demostración, pero nosotros, hermano, éramos expertos en el trabajo que Dios nos había dado. Y un día le digo a mi abuelita, mire, nosotros no tenemos juguetes, compremos una grabadora chiquita. A mí siempre me ha encantado la música y compramos un cassette en 1990. En ese cassette de un lado era cantado y del otro lado era una pista y era una alabanza que dice así:
No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. Y usted sabe cómo sigue. Y mire, hermano, esa alabanza la escuchábamos día y noche. Y un día mi abuelita nos dice: hijos, no podemos seguir sin buscar a Dios. Tenemos que congregarnos. Mañana, cuando vengamos de recoger latas, tenemos que ir a esa iglesia que está enfrente. Llegamos ese día, hermano, parqueamos nuestro carro, porque aunque era del supermercado, pero teníamos carro. Y lo estacionamos en el parqueo, hermano, y nos bajamos, llegamos a la iglesia, entramos, nos sentamos hasta en la parte de atrás. Y mire, hermano, ese día Dios hizo algo sobrenatural. Mi abuelita, yo no sé si las abuelitas te dicen, pero la mía era metida, hermano. El pastor que estaba hablando en ese momento estaba a punto de terminar y dice: yo tengo 5 minutos disponibles para alguien que quiera pasar a dar algún testimonio y quiera pasar a decir algunas palabras. Porque fíjese, hermano, que una semana antes de llegar a esa iglesia no teníamos nada de comer. No había nada. Y ese día que nos levantamos, que no había nada de comer, mi abuelita nos dice: bueno, hoy no hay nada que comer, reunámonos a orar. Tengo una idea, vamos a declarar ayuno y oración. Y comenzamos a orar. Llegaron las 12 del mediodía, hermano, y le digo: abuelita, mamila, tenemos hambre, queremos comer. Vuelva a traer a sus hermanos, vamos a volver a orar. Y nos arrodillamos, hermano, literalmente en medio del apartamento, y oramos. Por segunda vez llegó las 3 de la tarde y no sucedía nada. Y le digo: abuelita, qué feo este volado del ayuno. Yo no quiero volver a hacer esto. No, hijo, no se preocupe. El Señor ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros. Y volvimos a orar por tercera vez. Nos levantamos, fuimos a jugar al patio. Hermano, en el patio había una ventana. Cuando de repente llegó una palomita, hermano, se paró en la ventana y no solo se quedó ahí, entró a jugar con nosotros. Tal vez era cristiana porque se dejaba agarrar. Y mire, hermano, yo se la tiraba a Josué, Josué se la tiraba a la Ruth se la tiraba a la Susana. Y todo, cuando de repente, hermano, entró otra, ¡fum! Y otra, ¡fum! Y mira, hermano, cuando algunos minutos después eran 15 palomitas adentro con nosotros jugando. Mire, hermano, cuando yo vi eso, yo dije: ¡ey, qué pasa aquí! Pero lo que más me impactó, hermano, fue que como que alguien les dijo a los palomitas: métanse al apartamento. Y se metieron las 15, hermano. Yo me quedé tonto, hermano. Es que mira, aunque usted no me lo crea, me quedé con la boca abierta. Y yo en ese momento no me puse a pensar, pero ahora pienso: ¿cómo no es posible eso si Dios alimentó con cuervos al profeta Elías? Y mire, hermano, las palomitas se metieron, y cuando terminó de entrar la última, uno de nosotros gritó: ¡ey! Si nosotros hemos orado por comida 3 veces, cerremos la puerta, las ventanas y las matamos a las 15. Mire, mi abuelita me enseñó ese día a desnucar. Agárrela del pescuezo y dele vuelta. Las matamos a las 15, hermano, las metimos en una olla, hicimos una sopa, un sopón, que nos duró 3 días y 3 noches. Yo no le hallo explicación, no me lo pregunte, pero sí sé que fue un milagro de parte de Dios. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando el pastor estaba hablando ese día y estaba dando la oportunidad, pensé que mi abuelita se levantó y le empezó a gritar al pastor: pastor, pastor. Y yo dije: quizás mi abuelita quiere contar el testimonio de las palomitas. Pastor, pastor, aquí están 5 niños que quieren pasar a cantar. Y yo la vuelvo. Y mira, hermano, y usted sabe cómo son las abuelitas: que pase, le digo. Y nos pasó a los 5. Imagínense 5 niños delante de ustedes. 12, 11, 10, 9, 8 y así. Y mire, hermano, yo me daba una vergüenza como usted no tiene idea. Uno de mis hermanos había perdido un zapato en un basurero y se paraba como que era garza en el único que tenía. Yo andaba en chores, andábamos todos sucios, y sonó la canción, hermano, y comenzamos a cantar. Cuando yo abrí los ojos, cuando terminó la alabanza, hermano, yo me fui de espalda. Toda la congregación estaba llorando. Literalmente, hermano, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, hermano. Y yo empiezo a pensar: Señor, ¿será que los hermanos sienten el olor? Porque mucho hedemos, porque mucho apestamos. Mire, hermano, comenzamos a ver que la gente nos quería saludar, nos quería dar la mano y se querían acercar a nosotros. Y nosotros teníamos miedo, hermano, de saludar a la gente. Ese día llegó mi papá a buscarnos y un señor se sacó una tarjeta y le dice a mi papá: hermano Naín,
Dios ha depositado un tesoro en sus manos y ese tesoro son sus hijos. Yo tengo un estudio de grabación y quiero regalarle la primera producción musical a los niños. Llévelos a mi casa y vamos a hacer esta producción musical. Hermano, no sé de dónde se sacaron las canciones, no sé de dónde se sacaron los temas ni nada. Alguien nos regaló ropa para podernos tomar una fotografía. Y sabe, hermano, grabamos esta producción que se llamó Cantaré al Señor por siempre en 1990. Y esta persona nos regaló 300 copias para poderlas vender. Llegamos otra vez a la misma iglesia y ese día se vendieron las 300 copias a $8 cada uno. Eran $2,400 que mi papá nunca en su vida había tenido. Ese día Dios comenzó a levantarnos. Comenzamos a visitar muchas iglesias y en el 92, en el 91 grabamos una segunda producción que se llamó Tienes que sonreír. En el 93 grabamos otra producción que se llama Volarán como las águilas y en el 94 grabamos una cuarta que se llamó Entrada Triunfal. Éramos 5 niños salvadoreños abandonados por su mamá, pobres pero ricos en Cristo. Si le va a aplaudir, apláudale con todo su corazón. Y Dios comenzó a cambiar nuestra vida. Nos cambió de apartamento, Dios nos regaló un vehículo, era una van del año 72. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, alguien nos llegaba a dar clases de escuela dominical a la casa. Y era una hermana que se llama hermana Betty. La hermana Betty, ella nos enseñó de la palabra de Dios. Y ella había perdido a su esposo en la guerra. Recuerdo que durante estos 5 años que estuvimos acá en Estados Unidos, la única persona que nos escribía cartas era la hermana Betty. Y donde íbamos a las iglesias, hermano, yo veía que las hermanas solteras se le acercaban a mi papá. Y un día le decíamos a mi papá: papá, a nosotros no nos gusta que la gente se te acerque. Y aquí tenemos un problema. Nosotros ya entendimos que mi mamá no va a regresar, que mi mamá no nos quiere, pero sí queremos tener una mamá. Vos necesitas una esposa. Y ya tenemos la solución para esto. O es la hermana Betty que está en El Salvador, o no es nadie. Hicimos que se comenzaran a escribir por correo cartas y en 1995 mi papá toma la decisión de llevarnos de regreso a El Salvador. Llegamos a El Salvador y adivine quién era la única persona que nos estaba esperando. La hermana Betty. Ese día nosotros le dijimos: hermana Betty, ¿cree que usted nos puede adoptar? Y adivine qué dijo. Dijo que sí. Tengo 18 años de tener a la mejor mamá del mundo. ¿Se acuerdan en esa primera iglesia donde canté todo piojoso? Aunque andaba así, todo sucio, yo sabía que había niñas que me admiraban. Y sabe, hermano, en esa iglesia conocí a una niña que se llama Emilia, igual a mi abuelita. Se llama Emilia y nos hicimos amigos de escuela dominical. Yo era 3 años mayor que ella y en el 95 perdimos comunicación. El Señor me había regalado el ministerio de pastorear y andar cantando. Andaba haciendo una gira en Centroamérica y llego a mi casa y me voy dando cuenta que en un mensaje en mi computadora me pusieron un mensaje. Era esta persona, esta niña que se llamaba Emilia Chávez. Y me empieza a escribir: Elías, no lo puedo creer que te he vuelto a encontrar. No lo puedo creer que seguís cantando y seguís sirviéndole a Dios. Y me empieza a contar su testimonio, hermano. Y esta niña se había convertido en una sierva de Dios. Se había convertido en misionera. Había estado predicando la palabra de Dios en las selvas de Sudamérica, en Perú. Y de repente ella es de padres salvadoreños. Y le digo: ¿no te gustaría venir a hacer misiones a El Salvador conmigo? Tú predicas y yo canto, o viceversa. Y ella no lo dudó, hermano. Se fue para El Salvador. El mismo día que ella llegó, yo no creía en el matrimonio. Me costaba entender que yo me tenía que casar, porque yo tenía miedo de fracasar por los mismos traumas emocionales que yo había vivido con mi mamá. Pero ese mismo día, cuando llegó Emilia a El Salvador, cuando yo la vi cruzar la puerta del aeropuerto, Dios me dijo: Elías, vos que no te querías casar, vos que no creías en el matrimonio, ahí está tu esposa, ella es. Hermano, anduvimos solo 2 meses y medio y Dios nos unió y nos casamos. Quiero presentarles a mi esposa. Tenemos 2 años de estar casados. Hoy en la actualidad, mi papá, la hermana Betty, que es mi mamá verdadera, son pastores de una iglesia en El Salvador. Mi hermano Josué, con el que fui a pedir trabajo al mercado en el DF, él es pastor de una iglesia. Elí, al gordo que tirábamos al basurero, él es pastor también. Mi hermana Susana es pastora de jóvenes, es ministro de alabanza con su esposo, y mi hermana Ruth también están en la iglesia. Mi abuelita Mamila, ella falleció hace 3 años.
pero está en la presencia de Dios. Y ella un día me dijo antes de morirse: hijo, yo no le dejo carro, no le dejo casa, no le dejo herencia. Lo único que le dejo es la palabra de Dios en su corazón. Y eso ha germinado en mi corazón, hermano. Y ahora estoy aquí para decirle, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá para siempre.